Canto, canto a la Argentina, canto a la Argentina como canto al Salvador, canto al pueblo mío, canto a Venezuela, canto a mi Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, las Antillas y Ecuador. Canto, canto a la Argentina, canto a la Argentina como canto al Salvador, canto al pueblo mío, canto a Venezuela, canto a mi Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, las Antillas y Ecuador. Soy de los Andes, de una tierra grande, de verdes praderas, café, pan dulce, playas y sol. Soy americano como el continente, de muchos colores que hacen tan bella toda mi gente. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando con, y para mí hoy es un placer, pues, porque yo trato de entrevistar gente que me cae bien, gente que trabaja. A mí no me gusta entrevistar gente que no trabaja. De verdad que para mí es un placer entrevistar hoy a Jonathan Acosta. Ya escucharon su canción Americano, Soy Americano. De verdad que es una belleza, porque si escuchas la letra es lo que necesitamos, es prácticamente lo que dice el himno de las Américas, que la gente a veces no lo escucha. Buenas tardes, bueno, bienvenido Jonathan, bienvenido. Hola, Rafael. Bueno, un placer, encantado de estar acá. Y escuchando la canción Americanos Somos, yo tengo que responder de esta manera. Soy americano como el continente, de muchos colores que hace tan bella toda mi gente. Bueno, Qué feliz de bonito. estar acá, Rafael. Un saludo a toda esa gente hermosa que nos escucha de Hispanoamérica. Esencialmente, bueno, siempre es una gran bendición que agradecemos nosotros el que podamos mostrarnos a otras plataformas, a otros espacios, porque, bueno, es parte de seguir sembrando esa semilla del canto, del amor y de la esperanza. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, de verdad que mira, Jonathan, yo cuando digo que, porque yo he seguido tu carrera desde que llegué, porque llegamos prácticamente juntos acá. Voy a cumplir 9 años en febrero. Yo creo que tú más o menos estás por esa cuenta, ¿no? Bueno, yo le quiero decir un secreto a la gente, ¿no? Yo soy el mecánico de Jonathan. Yo soy el mecánico de él. Es decir, yo en mi otro trabajo, yo Mira, en exclusiva, esto es en sí, exclusiva. señor, sí, señor. Qué En mi otro belleza. trabajo yo le reparo el carro a Jonathan. Ahorita, como me mudé un poco más lejos, lo veo menos, pero realmente esa es mi trabajo acá. Yo reparo carros, botes, todo eso, y a Jonathan yo le reparo su carro. Pues como Bueno, y yo voy a confesar otra cosa, yo voy a confesar otra cosa. Bueno, Prieto es de esos hermanos que la vida te regala. Rafael Prieto es de esos hermanos que la vida te regala. Él y su familia las queremos mucho. Y por eso me contenta tanto, Rafael, que estés haciendo estos espacios, no solamente para informar, porque además tienes un programa, un programa de análisis, un programa en donde presentas cosas que deben prestarle atención porque siempre hay un punto de interés allí. Así que bueno, gracias por, muchísimas una vez gracias. más, gracias por Muchísimas este gracias. espacio, Bueno, hermano. no, tú también tienes tu programa que se llama Butaca Hispana. La gente va a Sí. decir, mira, estos dos se pusieron de acuerdo para decir todo lo que ellos hacen y decir que todo es bonito y decir, bueno, pero si usted no Sí. cree, véalo. Butaca Hispana lo Mira, aquí transmiten me los agarraste en el jueves. Ahí estudio de la está. butaca. Aquí me Y agarraste en el estudio de la butaca exactamente. hispana. Y Geopolítica también lo transmiten los jueves a las 7. Ustedes pueden ver lo que nosotros estamos diciendo, no es mentira, sí. Así. Pero lo otro que no es mentira es como Jonathan trabaja para la comunidad y como su esposa, Mayra, puedo nombrarla, ¿verdad? Mayra Zulbarán, porque ella es la jefa. Claro, pero Ella cómo no, sí, trabaja para claro. ayudar a la gente. Y eso es lo bonito. Pues yo soy una persona que siempre me he caracterizado en mi país. Bueno, tenía una ONG y trabajaba con la no violencia. Y conozco, pues, sé lo que es trabajar para una ONG o trabajar para una organización o trabajar para un objetivo que es hacia la comunidad, que a veces es hasta mal pagado.
A veces tú pones tu tiempo, sacrificas tu familia, dañas tu carro, y la gente no sabe agradecer eso. Entonces, en estos días estaba entrevistando a tu esposa y le vi la preocupación en la cara de que decía, oye, la gente no va a los actos para solicitar el derecho del TPS. Y yo la veía tan preocupada y veo gente que tiene TPS que no está preocupada. Y yo digo, pero Dios mío, ¿en qué mundo? No, bueno, fíjate que yo te voy a comentar una anécdota, que cuando se hizo la primera concentración para apoyar a los beneficiarios del TPS, este, y esa organización ya muy conocida, Alianza Nacional TPS, hace la convocatoria, que es una organización que está compuesta esencialmente por salvadoreños y hondureños. Cuando hicieron la primera convocatoria, me convocan como artista, como representante de la comunidad hispana, no por ser tepeciano, sino por ser de algún modo pues figura de nuestra diáspora. Entonces, voy tan contento tratando de encontrarme con gente que necesite ayuda, pues tenemos formas de alguna u otra manera pues de sumar. Y mira, yo era el único venezolano, chamo. Yo era el único venezolano que Y estaba eso ahí. es verdad, De resto, mira. era un evento para apoyar a los venezolanos y estaban, era puros salvadoreños grandes. Yo Luchadores. soy, mira, yo digo, te voy a decir una cosa. Yo cada vez lo digo, yo soy el venezolano más salvadoreño que ha existido. Bueno, te Mira, recomiendo que veas TVO, Canal 23 por Washington TV, que tenemos una alianza con ellos. Tenemos una alianza con Mackenzie University también para que la gente se quiera preparar. El que tenga TPS puede ir a estudiar, sacar un pregrado y con ese pregrado puede optar a una residencia, según lo que dijo el presidente Trump. Entonces, no, hay forma de llegar ahí. Pero bueno, volviendo al tema, ustedes siempre han estado trabajando para ayudar a la gente, para participar en la comunidad, para motorizar ese desbordamiento de cultura venezolana, porque la cultura venezolana es muy amplia, muy grande. Yo como sociólogo puedo decirle que la sociedad venezolana es una de las pocas del continente, es la que más se parece a la sociedad americana, porque nosotros recibimos migración de todas partes del mundo y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial recibimos migración árabe. 1 millón de árabes estaba leyendo en estos días. Recibimos migración italiana, portuguesa. Es decir, el que no, cuando uno sale de Venezuela y se va a comer un pan en algún lado y no lo ha hecho un portugués, uno sabe que no lo hizo un portugués como venezolano. así es. Porque lo Bueno, vemos. fíjate que es bien importante lo que dice, porque tú sabes que en Venezuela justamente nosotros escuchábamos mucho la palabra paisano, que era una palabra utilizada entre árabes, inclusive entre portugueses, entre italianos, y, pero entre nosotros no era común la palabra, ¿no? Nosotros nunca no teníamos necesidad de llamarnos paisanos, ¿no? Que es que es lo que representa que hayas nacido en una misma tierra, ¿no? Es lo que significa, es lo que la connotación, digamos, eh, Sí, de lo que conceptual de lo que es el paisano, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a Estados Unidos, yo compuse la canción Vamos Paisanos, que decía, vamos paisano, recuerda que eres un venezolano, sonriente y descardilla en la mano, valiente y con amor para los muchachos. Vamos, paisano, recuerda que eres un venezolano, valiente sin temor a los fracasos, sonriente y con Dios a todos lados. Bueno, se dieron cuenta que no es que no canta, canta. Y yo creo que 4 va a salir un poco bajo aquí, pero eso tiene algo maravilloso, porque prácticamente queda como que si lo estás haciendo a capela. Y eso es más difícil. Y de verdad que pueden ver el talento de Jonathan. Por cierto, que es una de las cosas que queremos decir varias veces aquí. Tienes un acto, un espectáculo, un evento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, ¿Cómo? mira, estamos bien contentos. Esto va a ser el 24 de mayo, que es el lanzamiento del nuevo álbum. Se llama Americanos Somos. Eh,
Americanos Somos nació como una canción que, como bien colocaste al principio del programa, la compuse en el año 2020 durante la pandemia, 2020 y se estrenó en el año 2021. Este, y simbolizó básicamente lo que era la propuesta con la que ya estábamos casados, que era integrar culturas a través de la música, integrar naciones a través de la música, buscar puntos de encuentro para superar las diferencias a través de la música. Y allí nació Americanos Somos, ¿no? Como un himno. Eh, Luego de eso, entonces comencé a trabajar en la propuesta ya de desarrollar un álbum que fuera el Latino American Songbook, el retrato musical de las Américas, en donde pudiéramos encontrar la riqueza musical de Sudamérica, la riqueza musical de Centroamérica y lo que representa la cultura hispanoamericana en Norteamérica. Entonces, mira, ahí tenemos representado a Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, las Antillas, Puerto Rico, México. Bueno, y pare usted de contar, porque si hay algo muy interesante, chicos, y es que eh, la música forma parte de cosas que nosotros culturalmente compartimos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado eh, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones? Y eso se ha escuchado en cualquier Por país, ¿me entiendes? Y Entonces, en a mí me Latinoamérica las arrulla, fiestas terminan así a veces. claro. Mira, yo recuerdo que mi abuela me arrullaba cantando allá, eh, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Y eso era en Venezuela, ¿no? Y tú dices, oye, cuando tú comienzas, que fue una investigación que hicimos durante 3 años, íbamos grabando, investigando, entonces encontramos temas comunes, temas que, por ejemplo, le pertenecen a Ecuador, pero que Colombia los asumía como que se hubiesen nacido en Ecuador, pero que también los asumía Venezuela, pero a su vez los asumía Perú. Entonces, allí tienes un punto de encuentro, allí tienes una forma de recordar a tus abuelos tomando ese cafecito y escuchando la música. Tienes una forma de recordar a tu papá y a tu mamá allí haciendo comida los domingos y escuchando la música. Y eso es lo que somos. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Eso forma parte de nuestra esencia. Y si hay algo que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas, son nuestras memorias. Y es nuestra raíz. Entonces, mira, tenemos una sociedad acá en los Estados Unidos en donde gran parte de los problemas que se tienen es una gran falta de identidad. Los muchachos, los jóvenes, por ejemplo, están sufriendo en gran medida de depresión porque la inteligencia artificial está galopando día a día, porque las redes sociales nos confunden, porque no sabemos a qué aferrarnos. Pero mira, Entonces, ¿y dónde va a ser ese evento para que la gente agarre el mensaje del evento? ¿Dónde y cuándo va a ser ese evento? eso va a ser el 24 de mayo en Arlington, Virginia, en el Teatro Washington Liberty de la High School, que está en Arlington, Virginia. Usted coloca allí Washington Liberty High School y le va a aparecer en Virginia. 24 me dijiste, 24 de mayo, de 24 mayo, de mayo, exactamente, Michel, 24 de mayo. 24 de mayo, 24 de Están mayo. todos invitados para ese acto, Ah, porque es el lanzamiento de tu álbum. así es Yo el digo, a lanzamiento. Jonathan hay que saludarlo ahorita, porque ya pronto se va a ir, se irá a Hollywood, algo así. Yo creo que hay que... Bueno, mira, yo procuro siempre tener un cable a tierra, hermano. Y yo creo que eso me lo enseñó mi familia. Yo creo que, además, la vida misma me lo ha venido mostrando. Nos hemos venido preparando día a día para cada cosita. Hay cosas que Diosito, como todo, pues nos sorprende con cada milagro y agradecemos un montón. Pero créeme, hermano, que
Cada vez yo procuro tener un cable a tierra, indistintamente de los logros, indistintamente de la nominación a los Grammy, indistintamente de haber sido el primer ¿Tú fuiste que mucha gente nominado me al dice. Grammy de qué año? El año pasado El año estuvimos pasado. nominados, sí, el año pasado, en noviembre del año pasado, tuve la bendición de estar nominado con la colaboración que se hizo en el álbum de las payasitas Ni Fu Ni Fa. Allí hicimos parte de un tema que se llama Soy Venezuela, muy lindo. Y bueno, bendito Dios, se contó con esa nominación. Pero más allá de eso, hermano, mira, cada ser humano tiene la posibilidad de aportar desde ese rinconcito, desde su restaurante, desde el taller, desde la construcción, desde cualquier rol que esté asumiendo, tiene la posibilidad de aportar. Mira, Eso hace la sociedad, eso hace la sociedad eso hace la realmente. sociedad. Es decir, cuando tú aportas desde tu punto, y Sí, es bien importante porque mira, yo escucho tus letras, como decía, porque a mí me encanta la música, soy casi músico. Lo que hago es tocar instrumentos, como comentaba, yo no canto ni siquiera en el baño, porque no puedo. Y reconozco, pues hay un libro que leí que se llama El principio de Peter, que es él estudió, él hizo la jerarquiología y estudió los niveles de incompetencia. Entonces yo sé que para cantar soy incompetente. Y eso es lo bueno, tú sabes qué puedes y qué no puedes. Pero claro. Jonathan es muy competente para cantar, pero no solo para cantar, sino que para llevar un mensaje, porque yo creo que lo más importante, yo escucho las canciones de mi papá, que era cantante, que él grabó 3 discos, él cantó con Alfredo Sadel le dio clase, Wow. y mi papá murió joven, murió a los 33 años, y él, mira, sus canciones tenían un sentido, así como las tuyas todas van por la misma line, es decir, Sí. unidad, trabajar juntos, Ánimo, crecer, esperanza. ánimo, esperanza, crecer como comunidad. Y Sí, eso es lo que dice que, bueno, que uno puede hablar lo que uno quiera aquí, nos podemos decir y engañar los dos aquí, como dice, pero allá arriba hay alguien que no lo puede engañar. Y también en sí, las redes quedan las pruebas de que uno no puede engañar. Y precisamente todo el trabajo que tú haces está en las redes, así como el trabajo de Mayra. Así que nadie puede decir que no. Es decir, yo invito a la gente que cuando usted vea una entrevista, vaya y vea quién es esa persona. Revise, porque si esa persona es un vocero autorizado y un vocero moralmente autorizado para decir lo que está haciendo. sí, Porque cuando tú hablas de unidad, a mí se me viene en mente mi país, porque no sé si estamos haciendo un programa que se llama Consenso y Debate, que estamos a través de inteligencia artificial entrevistando a Simón Bolívar, ya lo entrevistamos a wow. Cáceres de Arismendi, la semana pasada fue Andrés Bello, y este miércoles sale Antonio José de Sucre. Oye, Y qué interesante. el común denominador, porque la gente dice, bueno, tú estás hablando con la computadora. No, yo estoy hablando con todos los conocimientos que tiene la red de esos personajes. Y todos, mira, hoy hicimos un balance. En todos ellos, la independencia se logró por 3 cosas: unidad, propósito y amor. Wow, wow, Que es lo que qué hemos bueno. perdido los venezolanos. Por eso perdimos la República, porque ya nosotros hemos perdido la República varias veces. En 1810, cuando conseguimos la primera independencia, la perdimos inmediatamente, y así la Segunda República la perdimos también, hasta que conseguimos la Tercera República después de 1819. Y en todos ellos, yo lo analizo como sociólogo, siempre ha sido la falta de unidad que ha hecho que la República se pierda. Y perdimos la República hace 25 años por la falta de unidad. Y eso de verdad bueno, es un mensaje que yo quiero dejar. Pero bueno, quiero de verdad darte las gracias por ese trabajo que haces, Jonathan. Quiero que me vuelvas a decir todo lo del evento, qué es lo que van a hacer en ese Sí. evento. Mira, 24 de mayo, y una de las cosas que yo disfruto de los conciertos que hacemos es que eh, nuestros eventos son para disfrute familiar. Nuestros eventos son para que toda la familia pueda ir.
A veces, mira, la gente me escribe por redes y me pregunta, ¿pero pueden ir niños? Yo le digo, no, es que es esencial que vayan los niños. No es que puedan ir, es que básicamente también está creado para ellos, ¿no? Para que puedan disfrutar tanto los adultos mayores como los más pequeños de la casa, los más grandes y los más pequeños de la casa. Porque eso es lo que forma, primero, el tejido esencial de nuestra sociedad, la familia. Para mí es Y bueno que tengo dos niñitos, pero pueden romper algo porque son tremendos. no, vale, tú sabes que tus hijos siempre van a ser bienvenidos como todos los hijos de la gente que decida venir a compartir con nosotros. Gracias, gracias. Aquí lo que tenemos es ganas de ver nueva generación conectada con esto. Mira, te voy a contar una anécdota y de Pero ya una vez va, te no, lo... no, dime cuándo es, el 24 de 24 mayo, de mayo, ¿sí? ¿en dónde? Pero en el Washington Liberty de Arlington, Virginia. Es un Ok, teatro maravilloso. Washington Liberty de Arlington, Virginia, en un teatro preciosísimo. Vamos a tener músicos invitados, vamos a cantarle a Argentina, a República Dominicana, a las Antillas, a todos, a toda esa riqueza musical de las Américas, ok. de esas canciones que estoy seguro las van a cantar la mayoría, porque ¿Dónde consiguen el ticket? mira, a través de @Acosta Canta, usted va a conseguir allí la compañía de ticket que se llama Go Live. Pero Ok. usted @Acosta Canta en cualquier plataforma, usted va a conseguir el enlace directo, ya está Go Live. Está en preventa, aprovecha ahora porque ya cercana a la fecha, entonces van a aumentar. Eso es algo que no manejamos nosotros. Definitivamente hay una compañía que está detrás de todo esto. Y queremos decirles que, como anécdota, allí va a estar, por ejemplo, mira, me llamó una organización que se llama Raíces Ecuatorianas. Y me llama y me dice, mira, nosotros queremos ser parte de Americanos Somos, ¿cómo hacemos? Yo le digo, bueno, ¿quiénes son ustedes? Mira, tienen desde niños de 5 años hasta personas de 70 años haciendo coreografías maravillosas. Nos queda un Entonces, minuto, Jonathan, ¿no? tenemos como esas muchísimas sorpresas y bueno, lo importante es que usted se sume, @Acosta Canta, nos escribe, se conecta y venga a cantar con nosotros. Disculpa, lo que pasa que el tiempo en televisión es, bueno, es No te preocupes. criminal, como decía Julio César Pineda cuando yo trabajaba con él en Aquí estamos. Fórmula Internacional, pero de verdad, 24 de mayo en Arlington, Jonathan Acosta va a lanzar su disco. Tenemos la propaganda vuelta y vuelta ahí en el canal, eso está a cada rato, para que no Bueno, se les olvide, para que puedan estar allí. Y de verdad que muchísimas gracias, Jonathan, te doy ahí unos segundos para que te despidas. soy americano. Hay como el continente de muchos colores que hace tan bella toda mi gente. Señores, nos vemos este 24 de mayo en Washington Liberty, Virginia.